¿Te habría supuesto decepción que no siguiéramos? Sí, yo lo de Diego lo veía menos porque él estaba en un mundo que no tenía nada que ver con el mundo inmobiliario. Haciendo YouTube con tus hijos, ¿qué te parece esto? Pues no me lo habría imaginado en la vida. Una de mis ventas más fáciles, más rápidas, la técnica era muy fácil. Y por eso existe este local, porque en realidad son dos casas unidas. Una casa es esa y otra casa es esta de la esquina. Sí que era como súper nicho. ¿Por qué de repente le diste tanta importancia a los locales? Bueno, por fin nos ha tocado un día de Sirimiri y Donostiarra. Que la gente seguro que se estaba pensando que le estamos engañando. Todos los vídeos con solazo. Lo bueno que va de un toque, ¿no? Hombre, vamos a hablar de Donosti y demás. ¿Me puedo poner la visera? Hombre. Pues este es el clásico día de Donostiarra. El cliché era cierto por continuidad, pero últimamente es más lluvia modo Vietnam. Cuando yo era pequeño había semanas enteras de sirimiri. En los años 80 era abogado. Lo que ocurre es que saqué el título de agente inmobiliario. Al principio yo compatibilicé el ejercicio de la abogacía con ser agente inmobiliario. Lo que pasa es que claro, era agente inmobiliario, llevaba 4 cosas y las llevaba yo directamente, ya está. Aquí estamos hablando de cómo ha cambiado el inmobiliario y demás, haciendo YouTube con tus hijos. ¿Qué te parece esto? Pues no me lo habría imaginado en la vida. Cuando empezábamos era todo tan personal, tan gestión directa, vía telefónica exclusivamente, porque no había ni correos electrónicos. Entonces, claro, era todo llamadas. Ahora no, ha cambiado muchísimo. Son cosas que incluso yo cuando me jubilé ni me las imaginaba. ¿Por qué empezaste a trabajar con el inmobiliario? Pues precisamente fue a raíz de un cliente del despacho de abogados en el que trabajaba, que me comentó que tenía para vender una casa, fíjate, en La Rioja. O sea, mi primera operación fue en La Rioja, en San Vicente de la Sonsierra. Realmente el tema inmobiliario no me era ajeno porque lo había oído desde pequeño en casa y por otro lado también había colaborado con mi padre antes de trabajar como abogado. ¿Qué cosas ves que son muy diferentes de lo que hacemos ahora con respecto a lo que acostumbrabais a hacer vosotros? Nosotros publicábamos anuncios en La Hoja del Lunes. Era un periódico que solo se publicaba los lunes porque el domingo el Diario Vasco descansaba. Entonces el lunes había un periódico que era exclusivamente la reseña del partido de la Real y luego todo lleno de anuncios inmobiliarios. Era una maraña, era algo tremendo encontrar ahí algún dato interesante. Ese era nuestro soporte. Teníamos como mucho una fotocopia de las escrituras que te traía el propietario y poco más. Mi abuelo, su padre, fue promotor y constructor, no solo aquí en Donosti, sino también en el Valle de Arán. Y de ahí te venía un poquito la chispa. La vis inmobiliaria me viene de ahí, sí. No había planos, mucho menos planos de soluciones nuevas de distribución. O sea, no había planos ni de cómo era la vivienda. Luego, claro, empezamos a sacar planos de cómo era la vivienda. Pero eso fue, vamos, No va más. uno a más, fue un punto aparte. Luego se sacaban planos de diferentes soluciones de distribución. Luego vídeos, renders, en fin, de todo. Ha cambiado. ¿Y ahora qué opinión tienes de esta iniciativa? Pues a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo en un tono de intentar acercarlo. Esa chispa me viene de haber mamado en casa y sobre todo también de haber trabajado con él ahí, codo con codo con mi padre, mano a mano, pero de lunes a domingo. Aquello no eran las jornadas laborales de hoy en día, sino eran de lunes a domingo al mediodía. Mi padre me presionó para que también tirara por el camino de inmobiliario, cuando yo ya estaba pensando en ser abogado. Y empecé como abogado. Pero mi padre siguió ahí detrás, haciéndome un marcaje al hombre para que sacara el título de agente inmobiliario. Lo saqué porque él me lo pidió. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues eso, que yo ya cuando se acabó mi colaboración con mi padre, porque ya no daba más de sí el tema del Valle de Arán, porque hubo una crisis, la enésima crisis producida por el conflicto árabe-israelí. La crisis del Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur fue el detonante, ¿no?, de aquello, de esa crisis que hubo, que fue tremenda. Una guerra que, bueno, pues aquí llegaron los efectos más tarde, pero el caso es que llegaron. Y entonces cuando llegaron, que estábamos en la transición hacia la democracia, pues claro, se miraba todo con lupa y la economía estaba bastante controlada hasta que ya se dejó libertad absoluta y hubo un incremento de las materias primas espectacular. Y además
Mucha gente había tenido la misma idea, que era hacer apartamentos en el Valle de Arán. ¿Y qué ocurrió? Pues claro, que había un montón de apartamentos a la vez, a la venta. ¿Y cómo fue ese periodo intermedio de coexistencia con nosotros cuando vinimos? ¿A ti se te hizo extraño, duro? Al principio me costó un poco soltar el testigo. Sí. Al entrar, yo decía, claro, y además yo estaba acostumbrado, pues eso, a una estructura como muy horizontal, por mucho que hubiera jefes, pues que la gente sumara, ¿no? Desde cada uno desde su posición. Y claro, Antonio estaba sobre acostumbrado a la maquila. Yo lo que me mamé fue la dirección personalísima de mi padre de su negocio inmobiliario. Él era el que decidía todo. Prácticamente no hacía ni caso a nadie. Ni al contable, ni al director financiero, ni al director de marketing. Y yo quizás en ese sentido pues pequé a hacer un poco lo mismo, ¿no? Eran las maneras que uno había aprendido. Funcionó porque era una empresa muy pequeña, pues en la que podía funcionar así. Evidentemente en una empresa ya con más dimensión no puedes funcionar de esa forma, tiene que haber más delegación, ¿no? Y más confianza en tus colaboradores. Donosti es súper conocida, San Sebastián es súper conocida porque los precios del residencial son muy altos y lo han sido siempre. Entonces, ¿por qué empezaste tan pronto con el tema de los locales, que eso sí que era como súper nicho? ¿Por qué de repente le diste tanta importancia a los locales? Bueno, porque la ciudad fue cambiando. De repente, cantidad de marcas querían desembarcar aquí. Aquí están con la obra de una joyería de 600 metros de planta calle, que es Joyería Aquera, que es uno de los locales más espectaculares de Donosti. Existe gracias a Iberdrola, a Iberduero, porque estas eran las oficinas de Iberduero, luego Iberdrola, y por eso existe este local, porque en realidad son dos casas unidas, una casa es esa y otra casa es esta de la esquina. ¿Por qué te llama más el tema del retail que de la vivienda? Viene gente técnica enseguida, vienen arquitectos, vienen jefes de expansión y esa gente sabe mucho de lo que está hablando. Y entonces pues vas aprendiendo cada día cosas muy interesantes y eso te hace aprender mucho. Las marcas cada vez te demandan locales de un tamaño más importante y están pidiendo ahora locales ya de 300, 500, 750. Es muy difícil conseguir eso. La verdad que claro, en su día Iberdrola las unió hace mucho tiempo y aquí hay una oferta de superficie que es imposible, porque es la unión de dos edificios. Por eso son 600 metros en planta calle, cuando no hay a otros retailers y directores de expansión que van por otras ciudades. Les parece normal encontrar esas superficies, pero en Donosti, cuando nos piden esas superficies, es imposible. En Pamplona, que también he trabajado mucho en Pamplona, pasaba lo mismo, porque el tipo de casa pues, no tiene 750 de planta. En Pamplona ahora ocurrió lo mismo, un antiguo cine Saide, se han derribado y se ha hecho un edificio nuevo y entonces claro, ha surgido un local de 850 metros cuadrados. Es algo único en Pamplona. Con lo cual nos ha obligado a hacer operaciones de unión de locales, incluso hasta de dos edificios colindantes, pero completamente independientes. Hace poco hemos hecho una operación de esas y hemos hecho varias. Y es que además Nisaco, Natura, eso suele ser habitual cuando al inquilino le gusta mucho la ubicación, pero se le queda corta de superficie y dice, joder, querría estar aquí pero con más metros. Pues ahí lo que hacemos es consensuar el contrato con las dos partes, con los locales colindantes, y entonces queda un localazo espectacular. Se garantizan un mejor arrendatario porque es mucho más potente si el local es grande, con lo cual va a tener mucha más fiabilidad el contrato y más duración. El cliente de vivienda, por mucho que la vivienda sea espectacular, al final el comprador es un comprador privado que es puramente emocional y las decisiones son emocionales. Os contaré una anécdota que me pasó en un piso de la calle Hernani número 15, que fue una compra absolutamente compulsiva, emocional. Bueno, pues nada, estamos delante de Hernani 15, que fue una de las dos actuaciones que tuvo mi padre aquí en el centro, en la calle Hernani. Una de mis ventas más fáciles, más rápidas fue, porque claro, la técnica era muy fácil. No había más que traer aquí a los clientes, llevarles a la vivienda y que se sentaran en el salón, ahí en el sofá, mirando la bahía. Tuve la gran suerte aquel día de que hacía un día espectacular y bueno, pues la visita duró poco. Entre ellos hablaban en francés, pero enseguida se pudo entender que uno le decía al otro, esta es nuestra vivienda. Por un impacto de 30 a 60 segundos, que en 30 a 60 segundos se decidió una operación. Es un poquito así, porque tú en vivienda, por mucho que tú le expliques, yo qué sé, los acabados, el forjado, el tal, o sea, la decisión de compra va a ser si le gusta o no. Ahí va, pues qué bonita. Esta es una... La Montesa. Esta es de motocross, ¿no? ¿Motocross o de trail?
Esto tiene un problema, y es que todo el agua que, como no, la escupe y la manda al pantalón. Ya. Y al final acabas con todo el pantalón Tienes una completamente. buena solución para el torso, pero luego acabas con el pantalón. resbala todo. Mira cómo tienes el pantalón. Claro. ¿Te habría supuesto decepción que no siguiéramos? Decepción no, me habría dado pena que no llegarais a aprovechar fondo de comercio, yo creo que son muchos años ya, de una marca que está sentada en Donosti, ¿no? Al hilo de eso, las empresas familiares, hay relevo generacional sin que ese relevo pasen por otras empresas. No se nutren de otras empresas en el que internamente y externamente hay buen hacer y tal. Y que te da tranquilidad el haber estado pues, en empresas muy buenas, ver las cosas que se hacen bien y también, sobre todo, las que se hacen mal. En todos los lados cuecen habas. Y entonces, claro, eso me ha permitido a mí poder jubilarme con mis 65 años y no tener que estar allí haciendo una especie de contrato relevo de 3, 4, 5 años para ver cómo funciona con los chavales jóvenes, ¿no? Sí, yo lo de Diego lo veía menos porque él estaba en un mundo que no tenía nada que ver con el mundo inmobiliario, pero claro, tenía mucho que ver con el mundo comercial, marketing, ¿no? Y también fue el tema de un poco de la pandemia, ¿eh? La pandemia de pasar tiempo en Donosti y decir, joder, pero mira qué bien estamos aquí y tal. No vas a comparar una vida en Madrid estresante con una vida relajada en una ciudad de 180.000 habitantes con playita. Bueno, el problema es el tiempo, ¿no? Pero si hace bueno... No se puede tener todo, Todo si lo no, que- no sería real. Pedimos a Diego de hacer un plan de marketing como global y luego nos dimos cuenta, joder, si es que el inmobiliario al final es vender viviendas o locales o comercializarlos. No es más que marketing. Obviamente tienes que tener conocimiento de mercado, pero no es más que marketing. Le dije que se viniera y la verdad que una maravilla. Luego cuando te paseas por la ciudad dices, coño, pues Ya. ese local, joder, Eso sí que- cómo me apretaron las tuercas por aquí o por allá, pero al final conseguí la unión de... Tienes la relación con el propietario de turno, con el tal, y, joder, y eso es satisfactorio que haberlo sacado adelante. Me pasó el otro día con un propietario de un local aquí en Donosti que lleva 18 o 20 años con un cliente que le maravilla. coloqué en su momento, que es buenísimo y que está encantado de la vida. Entonces, claro, pues eso es una satisfacción, encontrarte con ese tipo de clientes, ¿no?